A primera vista, el conflicto entre Israel e Irán parece algo completamente moderno, un problema del siglo XXI, tensiones nucleares, milicias armadas, declaraciones inflamadas de líderes religiosos que llaman a Israel el pequeño Satán. El mundo entero contiene la respiración cada vez que los titulares vuelven a encenderse en esa región del planeta. Pero hay algo que casi nadie menciona. La Biblia, escrita hace entre 2000 y 3500 años, parece describir con una precisión inquietante exactamente lo que estamos viendo hoy. Y si eso es cierto, entonces este conflicto no comenzó en 1979 con la Revolución Islámica iraní, ni siquiera comenzó en 1948 con la fundación del Estado moderno de Israel. Las raíces son mucho más antiguas, tan antiguas que se remontan a una tienda en el desierto, a una familia, a una sola decisión tomada en un momento de desesperación que nadie imaginó que cambiaría el mundo para siempre. Todo empieza con Abraham. Junto a él están su esposa Sara, su sierva egipcia Agar, y dos hijos destinados a representar dos líneas de descendencia completamente distintas, Isaac e Ismael. La historia se encuentra en los capítulos 16 al 21 del libro del Génesis, y lo que ocurre en esas páginas sigue resonando siglos después, con una intensidad que muchos encuentran imposible de ignorar. Para entender esta historia hay que volver al momento exacto en que Dios llama a Abraham. En el capítulo 12 del Génesis, Dios le hace una promesa extraordinaria: haré de ti una gran nación, te bendeciré, y a través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham cree, pero los años pasan, las décadas se acumulan, y esa promesa parece no llegar nunca. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir en esta historia antigua explica algo que los noticieros de hoy no pueden explicar. Sara ya no puede esperar más. La desesperación tiene un peso particular cuando los sueños no llegan y el tiempo sigue corriendo. Entonces toma una decisión. Le ofrece a Abraham a su sierva egipcia, Agar, para que pueda tener un hijo a través de ella. Era una práctica conocida en el antiguo Oriente Medio, una solución humana para un problema que en realidad pertenecía a Dios. Agar queda embarazada y nace Ismael. Ese hijo representa algo más que un bebé. Representa la impaciencia humana, el intento de adelantarse al plan divino. Y cuando el hombre intenta sustituir con sus propias soluciones lo que Dios había prometido hacer a su manera, las consecuencias a menudo escapan de cualquier control posible. Pasan aproximadamente 10 años más. Y entonces ocurre algo que parece directamente imposible. Sara, ya con 90 años, queda embarazada y da a luz un hijo. Lo llaman Isaac, que significa «Él se reirá», porque la sola idea de que una mujer tan anciana pudiera tener un hijo parecía tan absurda que hacía sonreír de incredulidad. Pero precisamente ahí, en lo imposible, se manifiesta la promesa de Dios. Ahora, en la tienda de Abraham, hay dos hijos, uno nacido de la impaciencia humana, otro nacido de la promesa divina. Y el conflicto entre estas dos líneas está a punto de estallar de una manera que nadie olvidará jamás. El momento decisivo llega durante la fiesta por el destete de Isaac a Ismael, ya adolescente. Mira a su hermano pequeño y se burla de él. El texto hebreo utiliza un término que juega con el propio nombre de Isaac, pero con una connotación clara de desprecio y escarnio. Para Sara, ese gesto no es un simple juego entre hermanos, es una amenaza directa. Teme que Ismael reclame la herencia destinada a Isaac, y entonces toma una decisión devastadora. Él le pide a Abraham que eche a Agar y a su hijo. Abraham está destrozado. Ismael también es su hijo, su sangre, su carne. Pero Dios mismo le dice que escuche a Sara y le confirma que la línea de la promesa pasará a través de Isaac. Sin embargo, y este detalle es fundamental, Dios no abandona a Ismael en el desierto. Cuando Agar y el muchacho están a punto de morir de sed, Dios escucha el llanto del niño, abre los ojos de Agar y le muestra un pozo de agua. Sus vidas son salvadas. Y Dios promete que también Ismael se convertirá en padre de una gran nación.
La rivalidad entre las dos descendencias no nace porque Dios haya maldecido a uno de los dos. Nace de una herida humana profunda. La herida de la exclusión, la herida de ser el hijo enviado lejos, el hijo que crece sin casa paterna, el hijo que siempre mira desde afuera lo que pudo haber sido suyo. Y junto a la promesa de bendición, la Biblia contiene también una descripción del carácter de la descendencia de Ismael, un hombre libre y salvaje, cuya mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, no necesariamente una maldición, pero sí una vida marcada por el conflicto continuo y la tensión permanente. Muchos años después, cuando Abraham muere, algo extraordinario ocurre a Isaac e Ismael aparecen juntos para sepultarlo. Por un breve instante, los dos hermanos están uno al lado del otro. Una imagen de paz, pero esa reconciliación no duraría. La herida original nunca había sido verdaderamente curada, y es precisamente de esa herida donde muchos intérpretes bíblicos ven nacer un conflicto destinado a repetirse una y otra vez a lo largo de toda la historia humana. Pero ¿dónde entra exactamente Irán en todo esto? Para entenderlo, hay que recordar que el Irán moderno corresponde a la antigua Persia, y Persia aparece en la Biblia en más de una ocasión. Una de las historias más sorprendentes se encuentra en el libro de Esther. Estamos en el siglo V a.C. El imperio persa domina gran parte del mundo conocido, y en la corte del rey Asuero aparece un hombre llamado Amán, cuyo odio hacia los judíos no es personal ni puntual, es absoluto. Planea el exterminio completo del pueblo hebreo, un genocidio calculado con frialdad burocrática. Lo que viene ahora es la parte que más sorprende, porque conecta un odio de hace 25 siglos con lo que vemos en los titulares de hoy. ¿Por qué un odio tan profundo y tan total? La Biblia ofrece una respuesta precisa. Amán es llamado Agagita, es decir, descendiente del rey Egag. Egag era el soberano de los amalecitas, un pueblo que había atacado a Israel justo después de la salida de Egipto, de la manera más cobarde posible, golpeando a los más débiles, a los últimos de la caravana, a los enfermos y a los agotados. Ese acto fue considerado tan extremo que en la tradición bíblica, Amalek se convierte en símbolo de un odio persistente y generacional contra Israel. Según el relato, Dios mismo declara que la guerra contra Amalek durará de generación en generación. Cuando el rey Saúl recibe la orden de destruir completamente a Amalek, desobedece y perdona la vida precisamente al rey Egag. Esa decisión le costará el reino. Y siglos después, en la Persia imperial, reaparece un descendiente de esa misma línea. Amán y su intento de destruir al pueblo judío parece la continuación directa de una historia mucho más antigua. A través del coraje de la reina Esther, el plan es desbaratado. Amán termina colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La lección es poderosa y brutal. A quien prepara una trampa para destruir a otros, a menudo cae en su propia trampa. Pero la Biblia contiene también otra profecía que muchos conectan directamente con los conflictos de nuestro tiempo. Se encuentra en el libro de Ezequiel. En esos capítulos se habla de una gran guerra de los últimos tiempos liderada por una figura llamada Gog. Entre los pueblos que forman esa coalición aparece explícitamente Persia. Según el texto, esta alianza atacará a Israel cuando el pueblo judío haya regresado a su tierra después de haber sido dispersado entre las naciones. Un dettaglio che molti collegano direttamente alla fondazione dello Stato di Israele nel 1948, un detalle que muchos vinculan directamente con la fundación del Estado de Israel en 1948. Lo que hace esta profecía todavía más sorprendente es un hecho histórico que la mayoría desconoce por completo. Durante más de 1000 años después de Ezequiel, Persia no fue en absoluto enemiga de los judíos, al contrario. Fue el rey persa Ciro el Grande quien liberó a los judíos de la cautividad babilónica en el año 538 a.C. Ciro les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. La Biblia lo llama incluso el ungido del Señor, un título extraordinario para un soberano pagano. Por eso, durante muchos siglos, habría parecido completamente impensable que Persia pudiera convertirse en la mayor amenaza declarada contra Israel. Sin embargo,
La profecía lo indicaba con claridad. Según el texto de Ezequiel, la batalla final no será ganada con armas humanas, no con tanques, no con misiles, no con escudos antimisiles, ni con programas nucleares. Será Dios mismo quien intervenga, con terremotos, confusión entre los ejércitos enemigos, fuego y destrucción. Una escena que recuerda otros grandes momentos de intervención divina descritos a lo largo de toda la Biblia. Y algunos estudiosos conectan también la hostilidad del Irán moderno con motivaciones religiosas internas. En la tradición chií dominante en Irán existe una visión escatológica vinculada a la llegada del Mahdi, una figura mesiánica esperada. Según algunas interpretaciones radicales, la existencia del Estado de Israel representaría un obstáculo para ese evento. En esta perspectiva, el conflicto no es solo político, es una guerra sobre el final de los tiempos, combatida con drones y diplomacia, pero alimentada por una convicción que va mucho más allá de cualquier frontera física. Pero la Biblia no termina con una visión de odio eterno. Contiene también promesas que parecen directamente imposibles. En el libro de Isaías aparece una escena que ningún analista político se atrevería jamás a predecir. Pueblos que históricamente han sido enemigos adoran juntos al Señor en Israel. Egipto y Asiria son mencionados como pueblos bendecidos, en paz uno al lado del otro. Una imagen que desafía cualquier lógica geopolítica contemporánea. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe que el rechazo temporal de Israel forma parte de un plan más amplio. Un día, dice, llegará una reconciliación completa. El conflicto que vemos hoy no es la última palabra de la historia. Según la perspectiva bíblica, la verdadera batalla no es entre pueblos, no es entre judíos y persas, no es entre israelíes e iraníes. Es entre dos realidades espirituales. Por un lado, la fuerza que intenta destruir la promesa, borrar la esperanza, impedir la redención. Por el otro, el plan de Dios, que según la Biblia no ha fallado ni una sola vez a lo largo de toda la historia humana. Por eso, cuando vemos los titulares, cuando seguimos las noticias sobre misiles y amenazas nucleares, algunos creyentes recuerdan que para la Biblia estos eventos no son simples accidentes de la historia. Son capítulos de una historia mucho más larga, una historia que comenzó en una tienda en el desierto, con una familia dividida entre promesa y herida, con dos hermanos que nunca terminaron de reconciliarse del todo. Y según la visión bíblica, el final de esta historia ya está escrito. La única pregunta es si estamos dispuestos a leerlo.